Son las 2 de la tarde con 35 minutos y le agradezco mucho al doctor Miguel Calderón Chelius, coordinador de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Ibero Puebla y director del Observatorio de Salarios de la Ibero, platicar esta tarde porque tú que eres un observador acucioso de la realidad política y social de México. El tema de la pandemia nos genera muchas lecturas, pero en una de ellas pues son la crisis sanitaria que seguimos viviendo, la crisis económica que ya empezamos a padecer. Tú que te observas el tema de los salarios, empiezas a ver cómo en este momento van a cambiar muchas de las condiciones de los trabajadores, pero también pareciera que de pronto hay un asunto político delicado, porque hay un enfrentamiento entre gobernadores y la federación. Y concretamente ahorita estamos viviendo el tema de Jalisco y de Guadalajara con las manifestaciones ayer y la posición del gobernador y la forma en la que lo refutó el presidente y le pidió que no se retractara. En fin, el tema está tenso y estamos a un año de las elecciones. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Fernando, un gusto saludarlos a todos. Espero que todos estén bien. Gracias. Igualmente, mi querido Miguel. Pues impresionante, ¿no? Las diferencias políticas que están surgiendo. Yo agregaría a la instrucción que tú dabas, no solo a nivel de presidente, los gobernadores de oposición, sino también incluso con los gobernadores de su propia, Sí, de Morena, de ¿no? Morena. Yo creo que evidentemente hay muchos factores que están jugando ahí. La cercanía de los procesos electorales, y queda muy clara la intencionalidad de Alfaro de posicionarse como el personaje político que le puede hacer contrapeso al presidente. Me parece que hasta ahora ha fallado en el intento porque no logra tener ese nivel de presencia, pero es clara la intención. Eh, pero también hay diferencias porque me parece que los costos de la pandemia y los costos de la crisis, junto con los costos de las decisiones, buenas y malas que se tomen, pues nadie quiere hacerse cargo de ellos, digamos, ¿no? Y Sí. prefieren podérselos trasladar al de enfrente. Entonces yo creo que parte de la atención tiene que ver con esto, porque estamos en un escenario donde básicamente la decisión que tomes, las acciones que tomes, van a ser hasta cierto punto fallidas, porque pues no se pueden considerar de otra forma cuando están involucradas pérdidas de vidas humanas, que inevitablemente va a haber, se tomen las decisiones correctas o no se tomen. Entonces, en ese escenario, pues obviamente se polariza mucho porque, pues uno, hay nerviosismo, también hay costos políticos y también hay un intento de posicionarse de cara a las elecciones del año que entra. Yo creo que Alfaro se excedió en el asunto de culpabilizar de esa manera al presidente y a su partido. Me parece que ya es un exceso en términos de la polarización con respecto a un asunto muy concreto que evidentemente el gobernador puede tener razón de que puede haber grupos que incitan a la violencia. Esto lo hemos visto repetidamente en todas las manifestaciones que ha habido en México en los últimos años, que hay grupos que incitan a la violencia y no queda todavía claro de dónde vienen, pero me parece que tratar de pasar la factura de esa manera al gobierno federal fue un error y me parece que sí se pone en un nivel de confrontación mayor. Por cierto, Sí. esta idea de que hay grupos atrás y de que hay fuerzas y eso, se repite no en México, en todo el mundo. Lo vimos en Chile el año pasado cuando las manifestaciones que de inmediato hablaron de que si los venezolanos, que si los comunistas, etcétera. Lo estamos viendo ahora en Estados Unidos con todas las protestas que están habiendo. Es un típico recurso de los gobiernos el tratar de buscar un responsable, ¿no? Una mano negra que es la que realmente está manipulando a la gente. Y yo creo que sí, que efectivamente hay intereses, hay grupos, pero la gente también sale indignada porque hay una combinación de hartazgo con la cuarentena, todos lo estamos Sí. viviendo así, y al mismo tiempo
ve también enojo por el tipo de respuestas y la situación que se da de violencia, y que además pasó en Francia, pasó en Estados Unidos, y con la inmediatez de la información, pues está el caldo de cultivo para que si detienen a un joven, por la razón que sea, y de repente aparece muerto, pues la gente se indigne y reclame a estas acciones autoritarias de la policía. Y luego, si además la razón parece ser absurda, no estamos hablando de un criminal consumado, un sicario, un narcotraficante, estamos hablando de un cuate que se dedicaba a hacer albañilería y que pues parece ser que el asunto fue una discusión por si traía el tapabocas o no, y perder la vida de esa manera, por eso, pues sí es indignante. Y la respuesta de los gobiernos indigna doblemente, como le pasó al gobierno federal hace unos meses con el tipo de respuestas que dio a las manifestaciones feministas. Oye, que en todo esto me queda claro y tienes como siempre una muy buena lectura, que estamos en medio de un contexto político que es previo a una elección intermedia que va a ser muy peleada, porque ahí se va a definir la mayoría y el proyecto transeccional del presidente López Obrador. O sea que él requiere una mayoría y también hay una oposición, que ya incluso hoy hay una encuesta distrito por distrito donde se ve que lo que se requiere la oposición toda es que vayan unidos PRI, PAN, PRD, por lo menos, para poder tener capacidad de competencia en algunos distritos. Pero hay otro asunto que es de fondo, que es las relaciones del gobierno central con con los estados, sin importar el partido, porque aquí lo estamos viendo en Puebla. El gobernador de Puebla ha dicho reiteradamente que no ha recibido recursos y que tampoco reconoce el semáforo de la megalópolis. Y otros gobernadores también no lo hacen públicamente, pero sí están insatisfechos porque no han recibido los recursos que ellos esperaban para atender el tema de la pandemia. ¿Hay ahí en este ruido algo profundo que puede generarse precisamente entre las entidades federativas y el gobierno de la Ciudad de México? No, bueno, yo creo que definitivamente, o sea, hay cuestionamientos, algunos que tienen bases, otros que no tienen bases, algunos que serían polémicos y tendríamos que discutirlos. Hay cuestionamientos a la estrategia seguida. Eh, el problema es que estamos en medio de una crisis y de una dinámica donde no hay forma de salir bien librado. O sea, entonces también es un recurso fácil de los gobiernos locales trasladarle la responsabilidad al gobierno federal, ¿no? Y Sí. cuando el gobierno federal dice, bueno, yo les traslado la responsabilidad a ustedes, pues no la quieren tampoco, porque, insisto, no hay manera de salir bien librado. Muertes va a haber, muertes se está viendo, contagios va a seguir habiendo, no es una cosa que se va a resolver en 2 semanas, en 2 meses, esto es una cosa que va a tomar largo. Se está hablando ahora, veía una nota acerca de una posible vacuna que probablemente para finales de año se empezaría a distribuir en los países desarrollados, en Europa y Estados Unidos, después en Asia, en América Latina, y probablemente entonces tendríamos, si todo sale bien, hacia mediados del año que entra, en el segundo semestre del año que entra, podría estarse aplicando esta vacuna. Para entonces va a haber un montón de gente enferma, de gente contagiada, primero de gente enferma y de gente enferma grave y por supuesto de gente que va a fallecer. No es un escenario que a ningún gobierno le guste, dar cuenta, porque no pueden salir a decir, lo logramos, no hubo muertos en el estado. Eso no va a suceder. Va a haber muertos y entonces de alguna manera me parece que se quieren lavar las manos. Ahora, sí habla de una pésima comunicación política en los distintos niveles, entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Los de oposición podemos argumentar que tienen interés, que están apostando a otras cosas y que por tanto por eso ponen obstáculos. Eso podríamos argumentar. Pero con los de Morena también hay problemas de comunicación. Pero aquí en el Estado, o sea, la forma en que el gobierno estatal evidenció al gobierno municipal con el asunto de los ventiladores, no habla de una buena comunicación, vamos teniendo cuidado con la comunicación y la imagen que damos.
sino habla también de una confrontación en los distintos niveles. Entonces, me parece que sí, la clase política en su conjunto está quedándose corta en su capacidad de diálogo, empezando por el gobierno federal, siguiendo por los gobernadores, siguiendo por los gobiernos municipales, ¿no? Unos Sí. con mayores capacidades que otros, porque queda claro que en México hay gobiernos municipales que sí tienen poder y hay gobiernos municipales que no tienen capacidad de hacer nada realmente, ¿no? Pero me parece que la clase política en su conjunto tendría que esforzarse en una mayor comunicación, una mayor coordinación y ofrecer una dirección única, consensada, que no va a ser ideal, pero que de alguna manera nos dé a todos nosotros la sensación de que hay una dirección hacia dónde ir y lineamientos que seguir. Porque si no, esto puede empeorar de forma alarmante. Entonces, me parece Sí. que habría que hacer un esfuerzo. Creo que el gobierno federal no lo hizo nada mal hasta las últimas semanas que empezó a descomponerse el asunto de la nueva normalidad. Me parece que ahí ha sido muy forzado el regreso y no ha habido lineamientos suficientemente claros. El resto me parece que más o menos había logrado dar un sentido de dirección y las cosas más o menos han salido. Por ejemplo, los hospitales no se han saturado, como vimos en otros países, por supuesto con todos los problemas de la infraestructura que tenemos, pero ahorita me parece que sí empieza a haber un poco de desorientación. No Sí. tienen claro tampoco ellos a dónde ir. Pues, doctor Miguel Calderón Chelius, coordinador de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Ibero Puebla, como siempre es un gusto escucharte y creo que tenemos hoy mucha más certeza, ahora sí, de por dónde va y de lo que también tiene que hacer la clase política para estar a la altura de esta crisis. Y tenemos todos que hacer un ejercicio de pensamiento, de estudio y de imaginación para construir la nueva realidad en la que vamos a vivir en los próximos años. Porque la política no va a ser como la conocimos, seguramente también va a cambiar. Y alguien decía algo muy importante, Fernando. El asunto de la pandemia es muy importante como para dejarlo solo a los médicos. Y el asunto de la pandemia es muy importante como para dejarlo solo a los políticos. Hay que entrarle todos desde los distintos espacios que tenemos, pero en un ánimo de colaboración realmente. Pues ahí está, excelente propuesta. Muchísimas gracias, doctor, y como siempre un gusto saludarte. Buen fin Un de abrazo, semana. Fernando, y saludos a todos. Un abrazo, el doctor Miguel Calderón Chelius, de la Ibero Puebla.